Más impuestos para una clase media asfixiada, le reclaman al aire a Petro ante insistencia en otra reforma tributaria. A los colombianos les preocupa que se impongan nuevos impuestos. El bolsillo no les da. El presidente Gustavo Petro insistió en que se radicará ante el Congreso otra reforma tributaria. Así lo confirmó el jefe de Estado a través de su cuenta en X este miércoles 29 de enero. De acuerdo con el presidente Petro, el gobierno ha tenido que congelar partidas del presupuesto general de la nación. Contexto. Habrá nueva reforma tributaria pese a conmoción interior, al amparo de la cual se podrían aplicar impuestos, expertos opinan. Claro que hay un problema general en todas las partidas aplazadas, que no cortadas. Si el Congreso no aprueba la reforma tributaria que se les presentará, no podrán ser financiadas esas partidas y pasarán del aplazamiento al recorte. La prioridad que me impuse fue no aplazar los recursos que generan la justicia social en Colombia y en los derechos universales, dijo el presidente Petro en parte de un extenso mensaje en X. En el debate de semana, dos congresistas de diferentes partidos políticos Se confirma más impuestos para el pueblo colombiano. Hoy se certifica, gente, de que Gustavo Petro es una rata. Hoy sale colocándole más impuestos a la gente más humilde. Las ratas salen y dicen de que no, que estos solos impuestos son para los empresarios. Falso, gente. El que paga el impuesto que día tras día colocan al pueblo es la gente humilde, la gente trabajadora. Les voy a poner esta comparación para las ratas que no entienden, de que dicen, no, es que son para los ricos. Falso, gente, los ricos no pagan impuestos. Los que pagan impuestos es la gente más pobre. Gente, si un camionado de arroz está por 1 millón y el guerrillero Gustavo Petro le sube 500,000 pesos, el dueño de ese arroz no le va a sacar ese 500,000 para dárselo al asesino ladrón, no. El dueño del arroz simplemente sube el precio del arroz a 1.500.000. ¿Y quién es el que compra el arroz? La gente más humilde. Si la gente compraba una libra de arroz en 2.000, ahora como subieron, ahora tiene que pagarla 2.500. ¿Quién está pagando ese impuesto? La gente más humilde. El empresario solamente hizo subirle lo que el guerrillero asesino ladrón Gustavo Petro está robándose. Este era el guerrillero que salía y decía de que defendía a la gente pobre, a la gente trabajadora. Y hoy se confirma, quiere hundir a la gente más pobre para que sigan pagando extorsión, mientras que Gustavo Petro, Francia Márquez y su nido de ratas se roban a Colombia. Más impuestos para una clase media asfixiada, le reclaman al aire a Petro ante insistencia en otra reforma tributaria. A los colombianos les preocupa que se impongan nuevos impuestos. El bolsillo no les da. El presidente Gustavo Petro insistió en que se radicará ante el Congreso otra reforma tributaria. Así lo confirmó el jefe de Estado a través de su cuenta en X este miércoles 29 de enero. De acuerdo con el presidente Petro, el gobierno ha tenido que congelar partidas del presupuesto general de la nación. Contexto. Habrá nueva reforma tributaria pese a conmoción interior, al amparo de la cual se podrían aplicar impuestos, expertos opinan. Claro que hay un problema general en todas las partidas aplazadas, que no cortadas. Si el Congreso no aprueba la reforma tributaria que se les presentará, no podrán ser financiadas esas partidas y pasarán del aplazamiento al recorte. La prioridad que me impuse fue no aplazar los recursos que generan la justicia social en Colombia y en los derechos universales, dijo el presidente Petro en parte de un extenso mensaje en X. En el debate de semana, dos congresistas de diferentes partidos políticos se refirieron a los efectos
que tendría en el bolsillo de los colombianos una reforma tributaria. Cristian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático, dijo que si bien es claro que hay un endeudamiento en el país, producto de los efectos económicos que dejó la pandemia del COVID-19, lo que se denota en estos momentos es que el gobierno Petro es de rocón. Porque ahí están los gastos en la creación del Ministerio de la Equidad de Francia Márquez, con muy baja ejecución, la creación de embajadas, viajes constantes del gobierno a todas partes, a países donde no es necesario ir. Un derroche completo, resaltó el congresista. Además, Garcés dijo que si bien el presidente Petro advirtió que presentará nuevamente una reforma tributaria, el Congreso de la República debe ser muy responsable en el estudio de esta, pensando en el bolsillo de los colombianos que no aguantan más impuestos. Al gobierno no le importa y la solución es ¿qué? ¿Más impuestos para los empresarios? Cuando necesitamos es que los empresarios creen empresas, empleo, ingresos para los colombianos. ¿Más impuestos para la clase media que está asfixiada? Es más, ahí está el problema de programas que llegaban a la clase media baja que eran importantes, como los subsidios de vivienda y el tema de los créditos del ICETES. O sea, este gobierno ha venido generando crisis en todos los sectores, entre esos la seguridad, y ahora la gran sorpresa. Las relaciones internacionales con el socio más importante que tiene Colombia, que es Estados Unidos, resaltó en el debate el congresista Garcés. Por su parte, Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, dijo en el debate que el gobierno Petro lo que busca con dicha reforma tributaria que presentaría ante el Congreso es cubrir el déficit fiscal que se viene presentando en el país. Aseguró el congresista Uribe que el gobierno Petro lo que ha venido haciendo es pagar las deudas que han dejado mandatos anteriores. Son una cantidad de temas en los cuales el gobierno ha venido pagando. Este gobierno no ha endeudado al país como lo han hecho otros gobiernos. Yo creo que van a ser los mismos puntos que se habían mirado el año pasado, lo que tiene que ver también con los vehículos híbridos. Algunos de estos temas que darían beneficios fiscales a algunas empresas y gravarían otras. Algunos temas de dividendos, resaltó Uribe en el debate. Más impuestos para una clase media asfixiada. Le reclaman al aire a Petro ante insistencia en otra reforma tributaria. A los colombianos les preocupa que se impongan nuevos impuestos. El bolsillo no les da. El presidente Gustavo Petro insistió en que se radicará ante el Congreso otra reforma tributaria.